Amigos oyentes, hermanos queridos, buenos días. El Evangelio del día, hoy 26 de marzo del año 2021. Aquí estamos Patricia y Miguel, este matrimonio cristiano, dispuestos a leer y comentar este Evangelio. Primero, la lectura, Patricia. Lectura del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 10, versículos del 31 al 42. Los judíos tomaron piedras para apedrear a Jesús. Entonces Jesús dijo: les hice ver muchas obras buenas que vienen del Padre. ¿Por cuál de ellas me quieren apedrear? Los judíos le respondieron: no queremos apedrearte por ninguna obra buena, sino porque blasfemas, ya que siendo hombre te haces Dios. Jesús les respondió: ¿no está escrito en la ley de ustedes? Yo dije, ¿ustedes son dioses? Si la ley llamó dioses a los que Dios dirigió su palabra, y la escritura no puede ser anulada, ¿cómo dicen, tú blasfemas? A quien el Padre santificó y envió al mundo, porque dijo, yo soy hijo de Dios. Si no hago las obras de mi Padre, no me crean, pero si las hago, crean en las obras, aunque no me crean a mí. Así reconocerán y sabrán que el Padre está en mí y yo en el Padre. Ellos intentaron nuevamente detenerlo, pero él se les escapó de las manos. Jesús volvió a ir al otro lado del Jordán, al lugar donde Juan Bautista había bautizado, y se quedó allí. Muchos fueron a verlo y la gente decía: Juan no ha hecho ningún signo, pero todo lo que dijo de este hombre era verdad. Y en ese lugar muchos creyeron en él. Palabra del Señor. Gloria a nuestro Señor Jesucristo. Claro, la Escritura lo dice y la Escritura no puede fallar. Es palabra de Dios. ¿Qué está escrito y que leían también los judíos? Dioses sois. Y somos dioses, somos hijos de Dios, es lo que proclamamos, es lo que hizo Dios cuando nos hizo imagen y semejanza suya. Somos hijos del Padre Creador, del Dios que nos hizo. Y por lo tanto nuestra naturaleza procede de Dios y a través de la conducta, las obras, el testimonio, mostramos que Dios obra en nosotros, que las obras que hacemos son las obras de Dios y por lo tanto que somos habitación de Dios y finalmente Dios. Recordemos este pasaje de San Juan al cual apelamos frecuentemente. En el principio era el Verbo. El Verbo estaba con Dios. Estaba con Dios. ¿Usted está con Dios? Dios está con nosotros, no lo olvide. ¿Y usted dónde está? ¿Está con Dios o está en el mundo? Porque si usted está con Dios, las obras de Dios hace. Las obras que aprendió de su Padre, que es Dios. Ahora, si usted está ajeno a Dios, claro, hará otra cosa. Hará y producirá las obras del mundo. Las que no son conforme a la voluntad de Dios, no agradan a Dios ni son para la vida. Ni dará lugar a que el Padre haga en usted todo lo que solamente Dios hace. Pero si usted está con Dios, el Verbo que estaba en el principio con Dios está con nosotros. Y si está con nosotros, hace en nosotros lo que aprendió de Dios. Lo que hace porque viene de Dios. ¿Cuál es la conclusión entonces? El Verbo era Dios. Está con nosotros. Nosotros con Él en la unidad de la fe y finalmente la resurrección plena de la gloria, la plena unidad de la gloria. Hablemos de unión ahora, por la fe entre la criatura y el Creador. Aquel que nos dijo, dioses sois. Sí, porque somos hijos de Dios. Y aún no sabemos lo que hemos de ser finalmente, porque hijos de Dios sí, así nos considera el Padre, por la fe en nosotros y las obras propias de la fe que hace el Padre en nosotros.
Pero finalmente, cuando llegamos al ideal de la santidad y a la final gloria, entonces seremos semejantes, verdaderamente semejantes a Dios, y lo veremos a Dios como Él es, como Él nos mira y nos ve. ¿Podemos afirmar el Verbo es Dios? Sí, claro, todo lo que hace el Verbo es para la vida, porque es Dios. Y si nos hace para la vida, dioses somos también, hermanos. Hijos de Dios, dioses participados, es lo que hace Dios solamente. Dios no nos hizo imagen y semejanza suya para que fuéramos extraterrestres, no, para que fuéramos hijos de Dios, hijos suyos, por el amor que nos ha dado y por el amor que tenemos que mostrar nosotros a través de las obras que el Padre hace en nosotros, que son obras propias del amor y de la vida. Por eso fíjese, estos que decían que Jesús blasfemaba, ¿por qué blasfemaba? Es porque decía que era hijo de Dios. Entonces Jesús le cita este pasaje. Por eso querían apedrearlo. Por eso decían que era blasfemo. Por eso Jesús le decía, bueno, si no me creen a mí, crean por lo menos a las obras que el Padre hace en mí. Entonces verán que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. Y si el Padre está en el Hijo, Dios está en nosotros y nosotros estamos con Dios. Y finalmente dioses somos. Fíjense, en este sentido, claro, si uno hace una declaración de esta jerarquía, somos hijos de Dios. Ahora los cristianos lo proclamamos esto. Y nos consideramos por derecho, por el mérito de nuestro Señor Jesucristo, el Hijo que es la palabra desde el principio y está con Dios y es Dios. Sí, eso lo hizo Dios a través del Hijo por el cual hace todas las cosas. También hizo de nosotros lo que ahora somos, por la fe, hijos de Dios. Y consecuente estamos con Dios. Y las obras de Dios en nosotros muestran nuestra condición de hijos. Ahora, claro, los judíos apedreaban con facilidad en muchos casos, Les gustaba mucho agacharse, tomar la piedra y lanzarla precipitadamente. Rápidos para juzgar somos los seres humanos, hermanos, y con juicios bastante erróneos. Pero bueno, en eso consiste nuestra culpa, nuestra imprudencia y bueno, nuestro pecado. Trataron de tomarlo a Jesús, sí, claro, lo buscaban para matarlo, para apedrearlo, pero el Señor se les fue de las manos, se fue de ellos. No cabía tanto amor en manos asesinas, hermanos, Se fue de ellos. Volvió a la otra orilla del Jordán, a donde estaba bautizando, había predicado Juan el Bautista. Bueno, ahí le creían a Jesús, ahí mucha gente lo siguió. ¿Por qué? Porque decían esto, Juan el Bautista anunció los signos que éste hace. Él no hizo ningún signo, pero lo que él decía a propósito del Mesías, éste lo hizo, lo hace. Entonces creían en él y acudían a Jesús y lo escuchaban. Fíjese, el éxito, diríamos de alguna manera, no por utilizar un término, del Bautista. Lo presentó, dio testimonio de que era el Hijo de Dios. Estos términos utilizó el Bautista. Cuando lo bautizó, que dijo, yo lo he visto y doy testimonio de que este es el Hijo de Dios, porque lo vio, fue espectador, no lo leyó en un libro, no se lo contaron, él lo vio. Y vio al Hijo de Dios, al hombre Jesús. Oyó la voz del Padre Celestial declarando, este es mi Hijo. Vio al Espíritu Santo descendiendo en forma de paloma sobre la cabeza de Jesús cuando éste salía de las aguas. Vio, y por eso da testimonio. Y mucha gente cree a ese testimonio. Nosotros le creemos ahora. Creemos a la palabra del Señor. Creemos en las obras que el Señor hizo, hace y sigue haciendo, porque lo vemos lo que hacen cada uno de nosotros. Somos testigos, lo estamos comprobando. Por manera que, hermanos, aquellos que se escandalizaban, esclavos de la letra, supersticiosos, entendida mal la religión,
ni la entendían ni la hacían. Se quedaban en su mundo, en su mundito, en aquello que les impedía seguir avanzando y sobre todo algo que para el cristiano es norma de conducta, norma de vida, la caminata cristiana, siempre hacia adelante y la mirada puesta en lo alto, en lo más alto, en el Jesús que nos guía, que nos ilumina, que nos hace llegar, que realmente nos conduce a la verdadera santidad. ¿Qué te parece, Patricia? Pues que ojalá, Miguel, demos testimonio de que somos verdaderamente cristianos y algún día podamos decir como San Pablo: ya no soy yo quien vive, sino es Cristo quien vive en mí. Perfecto. Ya no soy yo quien vive, sino Cristo vive en mí. La vida habita en mí. Cristo Jesús, la vida, mi vida, vive en mí, yo vivo en Él y por Él. Perfecto. ¿Qué te parece si agradecemos al Señor? Muy bien, Miguel. Te damos gracias, Padre Celestial, en el nombre santo de nuestro Señor Jesucristo. Te damos gracias, Padre, te pedimos perdón por nuestras faltas. Señor, pedimos tu bendición para este día. Tu espíritu de fe, tu espíritu de amor, tu espíritu que en nosotros nos acredita como lo que somos, lo que tú haces, Señor, verdaderamente hijos tuyos, Padre Santo. En tu nombre lo pedimos, Señor. Por Jesucristo, Señor nuestro. Amén. Y amén.